Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Mario, de la Iglesia Dios es Amor. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo de la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Como ustedes recordarán, nuestro tema de ahorita es Abraham, amigo de Dios, y hoy nos toca ver la segunda parte de esta historia. Entonces vamos a iniciar con oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y porque nos permites a través de los ejemplos que vemos en las Escrituras aprender de más de tu carácter. Señor, bendice este tiempo, bendice a las personas que van a ver este video, bendice a las personas que están trabajando en esta escuelita, que sea de bendición y que tu Espíritu Santo toque corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, es un gusto estar con ustedes y voy a compartir una pantalla para que podamos orientarnos sobre lo que hemos estado viendo en las clases. Ustedes recordarán la clase del día de ayer que les animamos a ver, está el link ahí en la página de la iglesia. Hablamos sobre Abraham, en ese tiempo se llamaba Abraham. Abraham salió de una tierra que era muy idólatra, adoraban ídolos, por ejemplo, adoraban hasta la luna, adoraban un montón de deidades, pero Dios, el Dios verdadero, llamó a Abraham y le dijo, sal de tu lugar, yo te voy a llevar a una tierra que te voy a dar, te voy a mostrar, y Abraham salió de ahí con toda la fe sobre Dios. El día de hoy vamos a continuar en esa historia. Se nos dice en la Biblia que Abraham, junto con su esposa y su sobrino, fueron a un lugar que se llamaba Egipto. En Egipto, pues Abraham mintió sobre la relación que tenía con su hermana, bueno, media hermana, que dijo que era su hermana, no dijo que era su esposa, el rey se enoja, salen de Egipto y nos dice la Biblia que salieron tanto Abraham como Sara como Lot, su sobrino. El relato de hoy continúa con la historia que vimos ayer y vamos a hablar un poquito más de lo que pasó entre Abraham y Lot. Cuando salen de Egipto, Abraham y Lot poseen una gran cantidad de animales. Nos dice la Biblia que Abraham, al salir de Egipto, tenía una cantidad vasta de animales, pero también su sobrino Lot. Lot, entonces, pues tenía también trabajadores, tenía siervos, tenía ganado, tenía ovejas, tenía un montón de posesiones y ambos eran de la misma familia, ambos eran ricos y se entendía en ese tiempo que lo que debía pasar es que Lot, por ser sobrino, por ser menor que Abraham, debía respetarlo, debía honrarlo. Pero vamos a ver qué sucedió. En ese tiempo, pues ellos salieron de Egipto y ambos tenían trabajadores, ambos tenían pastores que cuidaban de su ganado, de sus rebaños, de sus ovejas, de sus burros, de sus camellos. Sin embargo, la tierra a la que ellos salieron, a la tierra de Canaán, no era suficientemente vasta, suficientemente grande para dar lugar y comida a todos estos animales. Entonces llegó un momento en el que los siervos de Abraham y los siervos de Lot empezaron a tener problemas porque dijeron, oye, no nos alcanza el agua, no nos alcanzan los pastos, no tenemos suficientes recursos para alimentar a toda esta cantidad de personas y de animales. Entonces, cuando se dieron cuenta que no había suficiente terreno, empezaron a tener problemas, pleitos, estas personas, los de Abraham y los de Lot empezaron a tener problemas, empezaron a discutir. Y en ese momento, pues nos dice la Biblia que Abraham se dio cuenta. Abraham era un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía una relación personal con Dios, aún a pesar de haber salido de un trasfondo idólatra, él conocía al Dios verdadero, Dios lo había llamado a salir y Dios le había prometido que iba a tener una descendencia tremenda. Entonces, Abraham toma la iniciativa y Abraham le dice a su sobrino, oye, ven, vamos a platicar, vamos a arreglar esta situación, porque no puede haber división, no es bueno que estén peleándose tus siervos contra los míos. Entonces vamos a hacer algo. Él toma la iniciativa, trae a su siervo a un lugar desde el que se podía ver la tierra donde ellos estaban. Entonces, lo que hace Abraham fue algo muy bueno. Abraham tenía todo el derecho, por ser mayor, por ser la persona que Dios escogió, por ser el tío. Abraham tenía el derecho de poder escoger la tierra. Sin embargo, nos dice la Biblia que Abraham lo que hizo fue poner los intereses de Lot antes que los suyos. Y Abraham lo que le dijo desde el punto de vista donde ellos estaban, le dijo, mira Lot, no podemos seguir así, vamos a separarnos. Si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro lado. Si tú te vas para ese lado, yo me voy para el otro lado. La cuestión es que no tengamos problemas. Entonces, lo que hizo Lot fue pues escuchar las palabras de su tío. Se fija que pues cerca de ahí había aguas, había una llanura, el Jordán, estaba bonito, estaba próspero, estaba abundante, le recordó incluso al jardín de Dios o la tierra de Egipto, en la cual había mucha agua y había muchos recursos para que sus animales
pues pudieran pastar, pudieran comer y ya sus siervos no tuvieran ningún problema con los de Abraham. Entonces, Abraham sabía que esa tierra quizá era mejor, sin embargo tenía un problema. Cerca de ahí estaban dos ciudades perversas. Nos dice la Biblia que pecaban muchísimo, se llamaban Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham le dice, Lot, tú escoge, tú para dónde te quieras ir, yo me voy a ir para el otro lado y espero que Dios te bendiga, que todo salga bien. Lot entonces ve la tierra, la llanura del Jordán, y dice, me voy para este lado. Yo prefiero acercarme hasta esta zona, prefiero trabajar ahí. Lot pues decide ese lugar y Abraham lo respeta. Entonces llegan a separarse, Abraham se despide de su sobrino Lot, le dice pues que Dios lo bendiga, se separan y entonces nos dice la Biblia que Abraham se queda solo. Ya una vez que partió Lot, se queda solo y Dios le habla y Dios le dice, Abraham, nota toda la tierra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, toda la tierra que tú ves, empieza a pensar y empieza a recordar que es tuya. Yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Todo esto se lo voy a dar por heredad. Abraham en ese momento no tenía hijos, pero nos dice la Biblia que Abraham era un hombre de fe y que creía en Dios. Entonces Dios le da este mensaje a Abraham, Abraham cree en eso e incluso nos dice la Biblia que Abraham edifica un altar y honra a Dios desde esa manera. Eso es lo que estaba pasando a Abraham. Abraham se quedó en la tierra de Canaán, se quedó feliz, se quedó tranquilo, quedó con la presencia de Dios. Quizá no tenía la tierra más bonita, pero sabía que con la provisión de Dios él iba a pues tener lo suficiente para poder salir adelante. Sin embargo, ¿qué pasó con Lot? Lot se dejó llevar por lo que estaba viendo. Lot empezó a ver una cuestión que le llamó la atención y que era la ciudad. Una de esas ciudades se llamaba Sodoma, como les había mencionado. Sodoma no se caracterizaba por ser una buena ciudad, una ciudad piadosa, se caracterizaba por el pecado. Y nos dice la Biblia que poco a poco Lot se fue acercando más hasta esta ciudad. Así nos pasa a nosotros. A veces nosotros vemos algo que nos gusta, vemos un objeto que nos gusta, llama la atención de nuestros sentidos, queremos ese objeto y nos dejamos llevar por él, hacemos todo lo posible por tenerlo. Sin embargo, en algunos casos esto nos lleva a hacer algo pues que nos hace caer en tentación y esta tentación termina siendo un pecado. Lot siguió una secuencia muy similar. Lot vio algo que le gustaba, que era la tierra fértil que estaba ahí en la llanura del Jordán. Tuvo la tentación de ver qué es lo que pasaba con la ciudad y esto pues le llevó a meterse en la ciudad. La Biblia nos dice que aunque Lot era una persona justa, él se afligía viendo las obras perversas de las personas que están ahí. No se nos dice que Lot haya pecado junto con ellos, pero sí se nos dice que estaba rodeado de pecado y es lo que pues no era quizá muy bueno, porque en cualquier momento él podía seguir los pasos de sus vecinos y pecar. Así nos puede pasar a nosotros. Podemos acercarnos tanto al pecado que terminamos cometiéndolo. Pero bueno, Lot y su familia fueron a Sodoma, cada vez se acercaron más y más y más a la ciudad. Y nos dice la Biblia que en este tiempo había un rey al que le tenían que dar tributo, se llamaba Kedorlaomer. Este rey estaba lejos, sin embargo, Sodoma y otros pueblos se unieron. Entonces el rey de Sodoma, junto a otros 4 reyes, en total eran 5 reyes que se rebelaron contra Kedorlaomer. Dijeron, ya no queremos pagarle más impuestos, ya no te vamos a seguir dando tributo, ahora lo que vamos a hacer es nosotros vivir de manera independiente a tu opresión. Kedorlaomer no se quedó sentado, no se quedó tranquilo, él cada año venía por sus tributos, de tal manera que Kedorlaomer se unió con otros reyes, unos 3 más, para que en total fueran 4, y los de Sodoma y su grupo, pues eran en total 5 reyes. 5 reyes contra 4 reyes. Nos dice la Biblia que Kedorlaomer y su ejército, junto con los reyes con los que se asoció, llegaron a Sodoma y tomaron presa a la ciudad, incluyendo a Lot, que se encontraba ahí. No sabemos si hubiera sido diferente si Lot se hubiera quedado en el campo, eso no nos dice la Biblia, pero sí sabemos que Lot y su familia fueron apresados. Entonces llega un soldado, se lo lleva preso a él y a su familia, y ni modo, aquí en esta imagen, pues se trata de dibujar o de representar a Lot y a su familia como tristes, cabizbajos, fueron llevados lejos. Entonces, el pueblo de Sodoma fue capturado, la gente fue llevada prisionera y un mensajero se dio a la tarea de irle a avisar al tío Abraham. Abraham estaba tranquilo, estaba en la tierra donde él se había quedado, estaba pues, en paz, pero este mensajero le dijo lo que había ocurrido. Abraham de inmediato
juntó a sus siervos, juntó a la gente que estaba en su casa o en sus tiendas. Y Abraham, nos dice la literatura, la Biblia, que estaba bien entrenado su gente de la casa, de tal forma que él les dijo, vamos a ir a pelear y vamos a liberar al pueblo que está apresado. Entonces, Abraham, junto con su gente de la casa, sus siervos, se dirigieron hasta donde ellos estaban, hasta donde habían llevado a Lot y al resto de la población de Sodoma, hasta el norte de la tierra de Canaán. Recorrieron muchos kilómetros, pero al final Abraham les dijo, vamos a llegar por sorpresa, vamos a atacarlos, y ellos cayeron en pánico. Las personas que fueron atacadas cayeron en pánico porque no sabían cuántos eran Abraham y sus siervos, de tal forma que perdieron la batalla, y nos dice la Biblia que Abraham, salió victorioso. Abraham obtuvo las riquezas que se habían llevado los saqueadores de Kedorlaomer, se regresaron a la tierra de Sodoma y entre ellos pues ya iba su sobrino Lot. Abraham había tenido una gran victoria. Abraham derrotó a estos reyes que pues, no pudieron derrotar los otros aliados, los 5 reyes junto con el de Sodoma, no los pudieron derrotar, pero Abraham y su ejército, su gente de la casa, lo pudo hacer. Entonces, Abraham tiene un botín y ese botín, pues, él quiere utilizarlo para honrar a Dios. Cuando él regresa, se topa con un rey sacerdote. El rey sacerdote de Salem se llamaba Melquisedec. Nos dice la Biblia que Abraham lo que hizo fue darle el 10% de lo que había él obtenido en este saqueo, en esta victoria, y se lo dio como honra, se lo dio para bendecir a este rey, para honrarlo. Y él de regreso lo que hizo fue bendecir a Abraham. Entonces, lo que aprendemos aquí es que con los bienes que Abraham tenía, él honraba a Dios. Tenemos varias aplicaciones aquí. Uno, pues nos podemos enfocar como Lot en aquellas cosas que nos atraen y quizá esas cosas terminen haciéndonos caer en pecado o conviviendo con personas que se dedican a pecar de una manera tremenda y nosotros podemos caer en eso. Esa es una aplicación que debemos recordar mucho. A veces pensamos que somos firmes, que no podemos caer, pero podemos caer. Entonces la Biblia nos anima a tener cuidado en eso. Otra cosa es que podemos ver que Abraham con sus bienes honra a Dios. A este sacerdote le dio el 10% porque él quería honrar a Dios y él quería que la gente reconociera que lo que él tenía no fue dado por el rey de Sodoma, sino fue porque Dios se lo otorgó. Si nosotros tenemos algo es porque Dios nos ha bendecido con eso, Dios nos los ha dado y nosotros podemos bendecir a Dios agradeciéndole por todas las provisiones que nos da. Pero puede ser también que tú ni siquiera creas en Dios, puede ser también que tú pues, sepas que hay un Dios, pero no te has acercado a Él. Nos dice la Biblia que este rey, este sacerdote, es un tipo de Jesucristo. Algunas personas piensan que es el mismo Jesucristo antes de venir como Cristo, como un humano en carne y hueso en la encarnación. Entonces, algunas personas piensan que Él fue el que representa la presencia de Cristo en la vida de los patriarcas, en este caso Abraham. Bueno, este Cristo que vino, si es representado o no por Melquisedec, porque nos dice la Biblia que viene de su linaje y que no se sabe más de él. Este Cristo que vino murió por nosotros, murió por ti, murió por mí, nos da salvación, nos ofrece tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, persona, si tú no crees que puedes acercarte a Dios, Cristo es el puente, es la conexión que existe entre Dios y los hombres. La Biblia nos dice que solamente hay un mediador, una persona que puede estar entre Dios y nosotros, los hombres, que es Jesucristo. Entonces, si tú no has puesto tu fe en Jesús, te animo a que puedas contactar a los líderes de la iglesia, nos puedas contactar para darte una explicación más detallada sobre lo que significa creer en Jesús como tu Salvador. Para los que han estado aquí ya con nosotros, saben que después de cada clase nos memorizamos un versículo. Este es el versículo que vamos a aprender. Dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. En esta lección vemos que Abraham no quiso tener pleito, no quiso tener luchas, no quiso tener problemas con su sobrino. Lo que hizo fue establecer la paz. Y le dijo, sobrino, te voy a poner a ti en lugar de mí como primera opción. Tú decide y yo estoy de acuerdo con eso. Abraham lo que quería era tener paz y no problema.
Muchas gracias por su atención a esta breve clase. Les invitamos, si están viéndonos por primera vez, a que puedan buscar el video del día de ayer, a la clase de ayer. Hoy también hay más videos en cuanto a cantos, a cómo hacer sus manualidades y subsecuentemente vamos a seguir emitiendo clases el resto de esta semana. Tenemos también videos de los domingos, de las clases con varones, mujeres, jóvenes. Así que los invitamos, mis amigos, a que puedan reunirse con nosotros, puedan ver estas clases, que el único objetivo es comunicarles la verdad de la Biblia hacia ustedes, no inculcarles una serie de ritos o religión, queremos que ustedes conozcan al Dios de la Biblia. Les mando un abrazo, una bendición, espero que esto sea de ayuda para sus vidas y si en algo podemos servirles, no duden en contactarnos. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Dios, eres mi Padre único, inigualable.